This is Mary. She lives in Boston, United States. Today, the weather is snowy. She is wearing a yellow coat, white socks, and glasses. This is Pedro. He lives in Santo Domingo. Today, the weather is clear. He is wearing a blue shirt and a red tie. Hello, student. What's the weather like today in your city? ¿Cómo está el clima hoy en tu ciudad? En los casos que describí, mencioné el clima y la ropa que llevaba puesta cada uno. ¿Y tú? ¿Te gustaría aprender cómo hacer esto? Pues te invito a que te quedes en sintonía con tu clase de inglés, porque aprenderás eso y mucho más. ¡Let's begin! Hello, student! Welcome back to your English class. I'm your teacher, Saily Padilla. I hope that you are at your place and ready to take notes of the most important things of today's class. Te recuerdo que mi mayor deseo es que aprendas inglés desde casa, preservando tu salud. What did we learn in our last class? ¿Qué aprendimos en nuestra clase anterior? Hablamos sobre vocabulario relacionado con el clima y la vestimenta. Aprendimos a expresar la condición del clima utilizando el pronombre personal it y el verbo to be conjugado en tercera persona, is. It's sunny, por ejemplo, está soleado, o it's cloudy, está nublado. Además, hiciste un ejercicio donde escuchaste una conversación e identificaste estas palabras. Hoy continuaremos aprendiendo sobre el clima y la vestimenta. Al finalizar la clase tendrás la capacidad de preguntar y responder sobre el clima y la ropa que llevas puesta. Are you ready? Empecemos por conocer cómo se pregunta con respecto al clima. En inglés se utiliza la siguiente interrogante. What's the weather like today? What's the weather like today? Bien fácil. Y se escribe what's, W-H-A-T, apóstrofe S, what's. The, T-H-E, weather, W-E-A-T-H-E-R, weather, like, L-I-K-E, today, T-O-D-A-Y. What's the weather like today? Repite. What's the weather like today? What's the weather like today? Esta pregunta significa ¿cómo está el clima? What's the weather like today? Se responde indicando la condición del clima, utilizando el pronombre personal it más el verbo to be en tercera persona, tal como aprendimos en la clase anterior. It's. Por ejemplo, it's sunny. It's más la condición del clima. Está soleado. It's sunny. Se pregunta, what's the weather like today? Y se responde, it's sunny. It's más la condición del clima. Practiquemos un poco. Te diré el nombre de una ciudad para que me preguntes cómo está el clima en esa ciudad. Por ejemplo, si te digo Santo Domingo, la pregunta sería, what's the weather like in Santo Domingo? ¿Cómo está el clima en Santo Domingo? Te repito, te digo el nombre de una ciudad para que preguntes cómo está el clima en esa ciudad. Santo Domingo. What's the weather like in Santo Domingo? Empecemos. Santiago. ¿Cómo dirías, cómo está el clima en Santiago?
sería, what's the weather like in Santiago? La siguiente, Nagua. ¿Cómo preguntarías, cómo está el clima en Nagua? Sería, what's the weather like in Nagua? La tercera, Pedernales. ¿Cómo dirías, cómo está el clima en Pedernales? Sería, what's the weather like in Pedernales? Repite las preguntas una vez más. What's the weather like in Santo Domingo? What's the weather like in Santiago? What's the weather like in Nagua? What's the weather like in Pedernales? Excelente. Ya sabes preguntar cómo está el clima. Ahora, ¿sabes cómo preguntar sobre la ropa que lleva puesto alguien o la que llevas tú puesta? Antes de saber eso, presta atención al siguiente vocabulario sobre la vestimenta. Palabras relacionadas con la vestimenta. Blouse, blusa. Blouse. Glasses, lentes. Glasses. Skirt, falda. Skirt. Socks, medias. Socks. Tie, corbata. Tie. Repite. Blouse. Glasses. Skirt. Socks. Tie. Ahora escribe. Blouse. B, L, O, U, S, E. Blouse. Glasses. G, L, A, S, S, E, S. Glasses. Skirt. S, K, I, R, T. Skirt. Socks. S, O, C, K, S. Socks. Tie. T, I, E. Tie. Repite. Blouse. Glasses. Skirt. Socks. Tie. Estas son algunas palabras relacionadas con la vestimenta. Para hablar sobre la vestimenta que llevamos puesta en inglés, utilizamos el verbo wear. Wear. W-E-A-R. Wear. Repite. Wear. Wear. W-E-A-R. Wear. El verbo to wear significa llevar puesto. Wear. Por lo tanto, para preguntar qué ropa llevas puesta sería: What are you wearing today? What are you wearing today? ¿Qué ropa llevas puesta hoy? What, W-H-A-T, R-A-R-E, you, Y-O-U, wearing, W-E-A-R-I-N-G, wearing. Today, T-O-D-A-Y. What are you wearing today? Repite. What are you wearing today? Esta pregunta significa, ¿qué ropa llevas puesta hoy? Para responder, utilizamos el verbo to be en primera persona, en este caso, más la ropa que llevamos puesta. Por ejemplo, I am wearing, que significa yo llevo puesto. I am, el verbo to be. Y wearing,
conjugado en presente progresivo. I am wearing. Yo llevo puesto. Y luego dices la ropa o vestimenta que tienes. Por ejemplo, para decir yo tengo o yo llevo puesta una camisa negra, sería I'm wearing a black shirt. Recuerda que en inglés el adjetivo va primero que el sustantivo. Por lo tanto, camisa negra en inglés se dice black shirt. I am wearing a black shirt. También se puede utilizar la versión contraída. I'm wearing a black shirt. Te repito, para decir la ropa que llevamos puesta, utilizamos la expresión I am wearing más la vestimenta. Por ejemplo, yo estoy utilizando o llevo puesta una camisa negra, sería I'm wearing a black shirt. Porque el adjetivo se dice primero que el sustantivo. Camisa negra en español, black shirt en inglés. I am wearing a black shirt. O en su versión contraída, I'm wearing a black shirt. Llevo puesta una camisa negra. Practiquemos un poco con esta información. Te diré una prenda de vestir y un color para que hagas la pregunta y la respuesta en primera persona. Por ejemplo, si te digo, corbata azul, blue tie, la pregunta sería, what are you wearing today? Y la respuesta, I'm wearing a blue tie. Llevo puesto una corbata azul. Te repito, te diré una prenda de vestir y un color. Corbata azul, blue tie. Y dirás la pregunta, what are you wearing today? Y la respuesta con la prenda de vestir que te mencioné. I'm wearing o I am wearing a blue tie. Iniciemos. Falda roja. Red skirt. ¿Cómo sería la pregunta y la respuesta? Sería así. La pregunta, what are you wearing today? Y la respuesta, I am wearing a red skirt. Otra más. Medias blancas. White socks. ¿Cuál sería la pregunta y la respuesta? La pregunta, what are you wearing today? Y la respuesta, I'm wearing white socks. Una última. Blusa rosada. Pink blouse. ¿Cuál sería la pregunta y la respuesta? La pregunta, what are you wearing today? La respuesta, I'm wearing o I am wearing a pink blouse. Excelente. Ahora practiquemos la pregunta y las respuestas. Repite después de mí. What are you wearing today? What are you wearing today? I am wearing a blue tie. I am wearing a red skirt. I am wearing white socks. I am wearing a pink blouse. Excelente. Así que ya sabes preguntar y responder sobre el clima y sobre la ropa que llevas puesta. ¿Qué te parece si escuchamos las respuestas de algunos estudiantes con relación a la condición del clima y la ropa que llevan puesta? Pay attention.
Hello, teacher. It is sunny and hot. I am wearing a pink blouse and a skirt. Hello, teacher. It is clear and warm. I am wearing a blue blouse, black pants, and black shoes. Excelente. Los felicito a todos porque ya saben expresar en inglés el clima y la ropa que llevan puesta. Ahora, ¿sabes cómo decir o hablar de una tercera persona con relación a la ropa que ésta lleva puesta? Pues ese será el tema de nuestra próxima clase. Ha llegado el momento de repasar. What have we learned today? Today, we learned about how to ask about the weather. Hoy aprendimos cómo preguntar acerca del clima, utilizando la pregunta, What's the weather like today? ¿Cómo está el clima hoy? What's the weather like today? Y se responde utilizando la expresión it's, que se compone del pronombre personal it más el verbo to be en tercera persona, is. It's, por ejemplo, it's sunny, it's cloudy. También aprendimos algunas palabras relacionadas con la vestimenta y sobre cómo preguntar, ¿qué llevas puesto hoy? Que sería, What are you wearing today? What are you wearing today? Y se responde, I am wearing más la ropa que llevamos puesto. What are you wearing today? I am wearing. Para mí es un placer siempre compartir con ustedes mis conocimientos de la lengua inglesa. Espero que sigan practicando y enseñando a otros todo lo que aprenden. Y si quieren seguir aprendiendo más, no se pierdan nuestra próxima clase. Se despide su teacher, Saily Padilla. Goodbye. See you next class.